siempre tuvimos siempre un plan de vida. Antes de la llegada de los europeos acá en nuestros territorios y después, pero de forma oral. Mas sin embargo, digámosle ya en el proceso de lucha de resistencia, desde 1400 para acá, pues se ha venido planteando una serie de puntos que ha sido como los puntos estratégicos y puntos pues políticos que hemos sostenido como sustento para la pervivencia de nuestros pueblos. Entonces comenzamos a escribir algo del plan de vida en el año 71, ¿no? Cuando conjuntamente entre los nazas y guamianos fundamos lo que hoy llama el CRIC, el Consejo Regional Indígena del Cauca. Ahí se plasmaron unos 7 puntos que se llamó del CRIC, que ahí hacía parte de lo que hoy es el planteamiento del plan de vida. Posteriormente, ya una vez que el pueblo Misak, hoy la nación Misak, se decidió pues abrirse del CRIC por problemas de fondo que tuvimos políticos, entonces se dejó conformando otro movimiento que hasta ahora tenemos como AICO, y en ese se habló unos puntos que era como la autoridad, la autonomía del territorio, la identidad y la reconstrucción social y económica. Y con ese planteamiento llegamos en 1993, cuando comenzamos pues a elaborar ya el plan de vida actual, el plan de vida del pueblo guamiano que llama. Entonces en ese se plasmó, además de esos puntos, los 5 puntos del pensamiento del movimiento de autoridades indígenas de Colombia, AICO. Se planteó lo actual, que eran algunos programas ya más concretos, programas pues que permitan la pervivencia del pueblo Misak. Posteriormente, pues ese plan de vida se pudo concretar y precisamente era para responder 3 situaciones. Uno, que nosotros estábamos en mora de planificar, ¿no? digamos, el proceso sociopolítico y económico que venía el pueblo Misak. Segundo, se dio la necesidad por cuanto al año siguiente de ese plan de vida, o sea desde el 1994, comenzaban a llegar los recursos de transferencia que llaman hoy todavía, según la ley 60 de 1993. Entonces era necesario tener una planificación. Y así, después del 94 llegamos 10 años, hasta 2004, ejecutamos pues una gran mayoría de los programas y proyectos que plasmamos en ese plan de vida. De los, digámosle, 22 programas y 45 proyectos, pues se comenzó ya a darle ejecución permanente en los 7 programas y otros programas que quedaron pendientes. Es decir, digámosles, los programas de esos 22 programas, 45 proyectos, algunos hubo la necesidad de ejecutar, digámosle, en una forma ya más unificada, porque la verdad que se escribieron muchos programas, muchos proyectos, pero que después nos dimos cuenta que estábamos como esquematizándolo mucho, entonces teníamos que como ir dando más integralidad a esos programas, no, digamos, no dispersar, no disociar tanto digámosle, la planeación. Y así llegamos hasta el 2004, cuando planteamos la necesidad de hacer una evaluación de ese plan de vida, a ver cómo veníamos. Y llegamos a la conclusión de que ese plan de vida del 94 no había sido tan acertado, no había cumplido con los propósitos que teníamos. Nos dimos cuenta que por un lado habíamos apaciguado mucho o casi que abandonado la lucha, después de esa lucha que traíamos antes del 91. Entonces se propuso pues replantear, por un lado hacer un replanteamiento de fondo y por otro lado hacer una reorientación también de fondo de ese plan del 94, por cuanto pues en vez de dedicar más a esa lucha que traíamos de la lucha por nuestros territorios, la lucha por la necesidad de la tierra, pues habíamos enfocado nuestro proceso más
en términos de ejecución del presupuesto, de las transferencias, de pronto la participación política y otros asuntos y enfocado muy en la parte administrativa, pero habíamos descuidado la política de lucha. Entonces de ahí se decidió replantear ese plan de vida y llegamos de 2002, de 2004 a 2006, que teníamos que revisar muchos conceptos que habíamos adoptado. Por decir algo, decía plan de vida, pero dijimos, ¿cuál vida? Vida, queremos seguir viviendo solamente físicamente común y corriente como cualquier ciudadano, como cualquier ser humano o como misaje. Entonces se reflexionó que tenemos que, si seguimos viviendo en estos territorios, teníamos que ser como misaje, porque eso es lo que se da la lucha de pervivir como misaje. Bueno, entonces decíamos que revisábamos varios conceptos, ¿no? Primero, pues que, ¿por qué plan de vida? Entonces el plan de vida común y corriente, pues no teníamos que enfocar a que al fin nosotros vamos a vivir, pero como misaje, no solamente vivir físicamente. Entonces vivir físicamente pues significaría de pronto ser como un colombiano común y corriente, pero no misaje. Entonces la idea nuestra era siempre vivir como misaje. Por lo tanto se dijo pues que el plan tiene que ser un plan de permanencia cultural, y otras discusiones más. Se dijo pues que un plan de crecimiento y permanencia cultural del pueblo misaje. De esa manera fuimos precisando, digámosle, y ordenando más los conceptos. Pero aún así, ya, digámosle, del año 2008 y 2009 comenzamos también a revisar el concepto de plan. Entonces nos preguntamos, ¿será que plan es nuestro? ¿O tiene que haber una planificación de acuerdo a nuestra propia cosmovisión, de acuerdo a nuestro propio pensamiento? Entonces se dijo, revisemos el concepto de plan así como era. Ya nos dimos cuenta que el concepto de plan también tampoco no era muy adecuado, no era muy acertado hacia los propósitos que tenemos. Entonces se dijo que es que digamos la planificación nuestra nunca ha sido lineal. Lo que plantea Occidente, la planificación occidental es lineal. Entonces revisamos, consultamos a los mayores de que esa planificación, si pudiera ser aplicable o no, el concepto de plan pudiera ser aplicable o no en nuestro proceso de lucha, en nuestro proceso sociocultural, sociopolítico. Entonces se dijo que la forma correcta, nosotros tendríamos que hablar de un equivalente plan, pero más no plan. Entonces se dijo que según nuestro pensamiento es que, digamos, la relación espacio-tiempo, el concepto, la dinámica nuestra, siempre han sido del ir y de venir, de enrollar y desenrollar. Entonces se dijo que ya haciendo una traducción a esa dinámica, de acuerdo a esa dinámica, es que nuestro pensamiento es en forma espiral. Por lo tanto, digamos, para nosotros el tiempo no es lineal, el espacio no es lineal, la vida no es lineal, la vida siempre ha sido, digamos, en forma de espiral, de ir y de venir, de enrollar y desenrollar, así como piensan nuestros mayores. Por lo tanto, se dijo que el equivalente al plan, nosotros planteamos como el espiral de crecimiento y permanencia cultural del pueblo misaje. Ese es el concepto que actualmente estamos profundizando. Todavía no hemos concluido ese nuevo plan, pero estamos en ese momento importante y que también es coyuntural por cuanto estamos en la reconstrucción, en el fortalecimiento del NUNACHAC, que es la unión de las diferentes autoridades del pueblo misaje, ahora ya Nación Misaje. Y ese es NUNACHAC, pues es como la unión de fogones, porque cada cabildo, cada asentamiento es un fogón. Entonces la suma de esos fogones pues constituye el gran fogón o el NUNACHAC o la gran cocina, que llamaríamos. Entonces en este momento estamos en ese momento, digámosle, muy importante para el pueblo de la Nación Misaje, en aras de reconstruir pues todo lo que se ha perdido de la llegada
de los españoles y las diferentes épocas históricas que han pasado, la colonia, la república, la conquista y ahora el neocolonialismo y el neoliberalismo. Complementar algo de la nación Misak. Nosotros somos Nación Misak, que es la unidad de diferentes pueblos y comunidades Misak, que estamos en este momento en 5 departamentos, ¿no? Es decir, estamos dispersos, un poco disgregados, pero estamos planteando la nación originaria Misak en un territorio discontinuo dentro del territorio colombiano. Entonces estamos en ese trabajo, en ese proceso pues de reconstrucción pues de lo que fuimos, somos y seremos la nación Misak.